La información está pasando por tu aire. FM Bajo Flores 88.1. Seguimos en el informativo de la tarde y como te comenté hace un ratito, hoy en este programa tenemos una invitada, así que en la mesa de conducción hoy me acompaña Sofía Lázari. Ella es politóloga, coordinadora de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de El Salvador y militante del movimiento Evita acá en nuestro barrio. ¿Cómo estás, Sofía? Hola, Lisa. Bien, todo bien. Gracias por la invitación. Qué lindo tenerte acá, recibirte. Si bien te vemos, porque estás también formando parte de un programa en la radio, hoy vamos a estar charlando de muchas cosas. La verdad es que es lindo tenerte hoy. No sabía que eras coordinadora de la carrera, me gusta también eso. Viste que uno en la entrevista te va conociendo al otro. Sí, nos vamos conociendo, está bien, está bien. Y eso me gusta mucho. Así que bueno, quería como que hablemos un poquito y analicemos un poco el pantallazo de lo que está sucediendo hoy en nuestro país, la realidad que estamos viviendo, la realidad social y política que nos atraviesa. Así que quería que me comentes un poco qué te parece, ¿no? Por un lado te iba a preguntar ¿qué rasgos políticos pensás que tiene este momento que nosotros por ahí definimos como neoliberal y conservador? Bueno, arrancamos tranqui. Así, viste, yo te dije esto va a ser así. Esto va a ser, no, me encanta, por supuesto. Tenemos me encanta una hablar. politóloga, así que la vamos a exprimir. Está Sofía. perfecto. Bueno, a ver, sí, estamos viviendo una era, como vos decís, neoliberal y conservadora. Es verdad que cuando nosotros pensamos en neoliberalismo, ya como que la memoria inmediata puede tener que ver con los 90, sí, con el menemismo, ¿no? Como la primera imagen que se nos viene y tal además hay como características hasta visuales que nos recuerdan. Sí, y tenemos una serie que se estrenó ahora, entonces estamos como todo pensando en eso. Pero la realidad es que yo trataría también como caracterizarlo, o sea, este gobierno, digo, del 2023 hasta ahora, que es muy reciente, pero ya nos da rasgos como bastante, yo diría interesantes como para charlar entre muchas cuestiones que tiene que ver con, bueno, ya en campaña y después cuando el presidente asumió su cargo, habló de un anarcocapitalismo. Y ya eso es un rasgo distintivo que nunca había pasado en la Argentina y que ya transciende el neoliberalismo al que venimos acostumbrados por ahí en los años 90, sí, que tiene que ver con reducir a la más mínima expresión al Estado y que no solo es una retórica, digo, de la comunicación política y eso para ganar elecciones, sino que es una realidad. O sea, el Estado hoy en día a nivel nacional por lo menos, que es a lo que, digo, bueno, tiene injerencia este gobierno nacional, sí ha realizado muchísimos ajustes en distintos sectores estratégicos del país, ha desregulado también muchísimas también sectores, desde la administración pública en general hasta reducir a la más mínima expresión un montón de secretarías, direcciones, ¿no? Gerencias operativas, ministerios directamente. Entonces, digo, hay un intento de reducir el Estado, eso como primer punto por ahí distintivo, y como no es se reduce el Estado y ya, sino que se reduce el Estado y avanzan otras fuerzas que terminan como ordenando a la sociedad, que básicamente es el mercado, ¿no? Que el presidente, digo, y todas las figuras públicas que tienen que ver con el gobierno de Milei, lo han dicho en muchas oportunidades, el mercado es el único que va a terminar impartiendo como una cierta armonía en la sociedad, y eso es el anarcocapitalismo. Sí, se escucha muy seguido como el mercado regula, el mercado va a regular. Sí, totalmente. Y seguido por una filosofía del no hay plata, que lo hemos escuchado muchas veces en el último tiempo. También discutible, creo, porque sí se han ganado las elecciones con esa premisa y, ha tenido mucho triunfo en ese sentido, pero hay que ver, venimos viendo, ¿no? En este avance de este tipo de retórica, para qué hay plata y para qué no. O sea, si nosotros vemos, para mí fue muy ilustrativo, me parece que fue la semana pasada o la anterior,
que el presidente dio un discurso frente a una cámara empresarial, están como los presidentes, los empresarios, el fallido, los empresarios más importantes de la Argentina que lo estaban escuchando, y él en el mismo discurso donde dijo que iba a vetar, un poco riéndose, ¿no? Iba a vetar el aumento de las jubilaciones y las pensiones por discapacidad, y digo, esa ley que había votado la oposición, lo iba a vetar porque el Estado no iba a pagar eso, y a su vez decía que les iba a bajar los impuestos a ese sector financiero, productivo, muy poderoso. Entonces, si uno se pone también a cuestionarse, ¿no? O sea, hay plata, para algo hay plata. Sí. O sea, sí, si estamos pagando impuestos, entonces el Estado no recaudaría, pero recaudaría desde otro lado. Y así se conformaría ese gran superávit que tanto se está hablando. Entonces, bueno, son rasgos distintivos que hacen a este gobierno y que, bueno, en mi caso creo que son un poco preocupantes y que debilitan muchísimo la democracia. Porque todo tiene que ver con todo, ¿no? La política económica también es política, entonces si nosotros consideramos realmente que bueno, que queremos, esto retomo la pregunta, ¿no? De los rasgos políticos, si nosotros queremos fortalecer a este sistema democrático y queremos que el país siga como avanzando y sea fuerte en sus instituciones, cuando vemos que la soberanía económica se reduce muchísimo y cuando estamos solo esperando que el mercado haga algo, se debilita nuestro sistema político, nuestra democracia, y quedamos como muy a la merced de algunos que van tejiendo la economía y que quizás ni siquiera son los que votamos o con los que votó el pueblo. No sabemos nunca quiénes son, entonces... Bueno, son algunas de las cuestiones que me parece que son como muy específicas de esta era, que es cortita, de estos 2 años que van transcurriendo y que, bueno, son para prestarle mucha atención. Claro. Y estabas hablando recién de, bueno, cómo la democracia de alguna manera se va limitando, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué rol crees que cumplen las redes sociales, los medios? Bueno, a ver, esto me parece que charlémoslo, porque ustedes también tendrán como una visión sobre eso también súper interesante. Sí, como medio comunitario. Totalmente. Bueno, me parece, o sea, estamos viviendo una época compleja también para las verdades políticas por ahí. Me parece que las redes y los medios más hegemónicos, por así decirlo, digo, no quiero decir tradicionales porque ya se han amplificado tanto los medios de comunicación que son los tradicionales, no tradicionales, el streaming, la radio, la tele, qué sé yo, de todo un poco. Sí es verdad que hay como una sobreinformación de todo, no sé si te pasa a vos también, que uno está constantemente quizás tratando de informarse o buscando como, bueno, la noticia más primaria o la información un poco no tan sesgada de lo que pasa, cuesta bastante, porque por más que se hayan multiplicado los medios, no se multiplicó la calidad de la información, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuesta un poco informarse, a pesar de la cantidad de medios que hay, y también es verdad que hay muchos medios que también responden, por supuesto, no lo de los medios comunitarios, sino de todo el resto, que responde como a la oferta y la demanda, y hay una cuestión también del sistema económico, porque son empresas también, entonces hay una selección de la información, digo, esto no es un mal de esta época, un mal de todas las épocas, que hace que uno termine consumiendo el medio que le resulta más afín a su pensamiento. Entonces hay que hacer como un doble ejercicio, estar viendo, bueno, no, esta radio que sí me gusta, porque me gusta este periodista cómo habla y me gustan estas editoriales, está bien que lo consuma, pero voy a tratar de ver alguna otra cosa que no sea tan afín a lo mío como para tener un panorama más general, ¿no? Eso creo que es un ejercicio que no lo hacemos todos, porque entre que uno no tiene tiempo, que por ahí está harto de las noticias de todos los días son malísimas,
o lo que es, o la comodidad ya de escuchar lo que uno siempre quiere escuchar, o la cantidad de plataformas que son pagas, digo, hay un montón de dificultades también en querer informarse bien, hace que terminemos reforzando el punto de vista que ya teníamos. Y creo que eso no está bueno, ¿no? Y eso también forma opinión política, por supuesto, y construye algo, hay un sentido común que se construye en cada uno de nosotros. Y sesga un poco la opinión y hace que por ahí tengamos una opinión como un poco más radicalizada. Me parece que eso también hacen los medios de comunicación hoy. Sí, nos radicalizan en la opinión. Los medios de comunicación y las redes. El algoritmo te muestra lo que vos querés ver, lo que vos querés escuchar un poco también, ¿no? Y en ese sentido, ¿crees que le marcó un camino esto de que las redes sociales sean tan masivas, de que no sé, por ejemplo, el gobierno que está hoy en día, el de Milei, llega un poco por las redes sociales también, ¿no? Como que supo encontrar quizás antes la manera y quizás, no sé, los espacios, por ejemplo, el peronismo, no supo encontrarle la vuelta por ahí. ¿Ves algo de eso? A ver, creo que en parte sí explica el triunfo de Milei, creo que no lo explica en su totalidad, ni ahí, pero sí es verdad que obviamente supieron la Libertad Avanza, digo, todo ese sector supo aprovechar las plataformas, sí, las redes sociales, más TikTok, Instagram, YouTube, muy a su favor, tuvieron una estrategia muy organizada y muy consolidada en ese sentido, que yo creo que no empezó tanto en la campaña, sino que empezó más en la pandemia. Sí, antes. Hay algunas investigaciones de esto, ¿viste? Que hay una periodista que a mí me gusta mucho que se llama Victoria De Masi, que ella, empezó como ya en la pandemia a ver este espacio libertario que se empezó a formar, y hay muchos foros donde los chicos y chicas, pero más que nada varones, opinaban de esto y lo otro, y ella se metió como esos foros, como digitales obviamente, para ver cuál era la tendencia y qué opinaban, y todo esto muy en pandemia, por supuesto, porque estábamos encerrados en nuestras casas y no había mucho para hacer, y los chicos más adolescentes empezaban a entrar mucho a esos foros, y ahí ella decía después en esas investigaciones que el resultado fue un poco una ola expansiva del libertarianismo, por así decirlo. Esos foros multiplicaron esa opinión política, porque funcionaron como de ¿cómo decirlo? Como de amplificador de una opinión que vos ya tenés, te juntás con otros en el mundo digital que piensan parecido y te potenciás, ¿no? Claro. Entonces sí, las redes fueron un factor muy importante en el triunfo de Milei, por lo que te decía antes. No fue lo único, ni ahí, pero fue un buen vehículo que usaron ellos. Y el peronismo hizo lo que pudo. Sí lo usó, obviamente, pero había un lenguaje que creo que ya les venían con desventaja, porque creo que en la época de la pandemia, estos espacios que te digo, como más digitales, pero del mundo libertario, ya venían engendrando eso. Entonces, para ellos fue como natural seguir en las redes y seguir multiplicando el discurso liberal, libertario. Para el peronismo le costó más, fue como un poco trabado el tema. Bien. Además de que hizo una buena elección igual, me parece. O sea, al margen de eso, creo yo. Bien, pero quizás es una tarea como a futuro, ¿no? Poder como encontrarle la vuelta ahí, a las redes, los medios de comunicación, como vos dijiste, siempre van a estar muy sesgados dependiendo quién es el que está ahí atrás, quién es el que los está manejando un poco. Por otra parte, y como medio se cruza con esto que hablábamos, ¿no? Por un lado, los foros de adolescentes hablando de esto, pero muy en las redes, ¿no? Como muy afuera del mundo real. A veces pareciera que en la vida cotidiana o en el plano real, lo que intenta este gobierno también es como cortar el debate, cortar esta posibilidad de plantear distintas voces. Te quería preguntar eso, si vos pensás que este modelo busca desalentar la participación política, por ejemplo, en los sectores populares. Bueno, tengo mis dudas,
Tengo mis dudas porque yo creo que este gobierno fomenta la participación política. Fomenta un tipo de participación que quizás no es la que se venía dando, no es en los formatos en los que nosotros conocemos, que tiene que ver, que vemos en el barrio cuando lo que sea, o sea, las distintas expresiones políticas que pueden ser, en la vía pública principalmente, que puede ser poner la mesita, algún partido pone la mesita, en la esquina y reparte folletos, puede ser que se arme una peña, puede ser que se arme una olla popular y ahí hay mucha discusión política, las múltiples formas que tienen en general, más las organizaciones en el campo nacional popular para hacer política y hacer política en los barrios. Ahora, creo que el sector libertario viene a plantear otra forma de hacer política, pero no deja de ser una forma de hacer política. O sea, no será la que nosotros conocemos y en las que nos sentimos quizás más cómodos, en el campo más nacional y popular. Pero sí es una. O sea, la participación política, aunque sea en redes sociales, es un tipo de interacción y de mostrar opinión y de interactuar. Y es verdad que hay un nivel de agresividad que yo pocas veces he visto y que es recontra preocupante porque en el plano político eso no hace otra cosa que escalar y se pueden ver otros ejemplos a nivel mundial de eso y alguien tiene que ponerle un freno, creo yo. Pero es participar políticamente y también es verdad que hay algunas cuestiones que hace La Libertad Avanza que sí también incitan a la participación, como hacer actos políticos, no hacen mucho, pero sí los hacen. Y sí hacen reuniones, por su cuenta, y sí buscan la manera como que los jóvenes, abrazar a los jóvenes y cada vez se sientan más identificados con La Libertad Avanza. Entonces creo que sí hay instancias donde tratan de politizar, no son las instancias más atractivas, creo yo, claro. pero sí, yo creo que sí. Creo que los sectores populares, es otra historia, ¿no? O sea, la participación política no pasa por ahí. Es verdad que yo creo que este gobierno no le habla directamente a los sectores populares, no los identifica como un sujeto político, como sí lo hace el peronismo, que es verdad que no le está pegando en cómo le habla, pero sí los identifica como un sujeto político a los barrios. Tiene mucho camino todavía el peronismo para terminar de estar a la altura de las circunstancias, creo, ¿no? También en este momento. Pero Milei en su antipolítica está politizando también. Es otro estilo político. Otra forma, sí. Pero es uno, creo yo. Totalmente. Y te quería preguntar también, ¿qué desafíos pensás que tiene la militancia política y social en este contexto? Con todo lo que estamos hablando, que es un montón, ¿no? Hablamos un poco de que hay agresividad, hablamos de esto de que no se contempla a los sectores populares como sujetos políticos. ¿Cómo se sostiene en este contexto el deseo de transformar? Bueno, a ver, nosotros, yo estoy en el movimiento Evita, nosotros tenemos una militancia social y territorial muy comprometida obviamente con los espacios en los que habitamos y lo que los rodea a los espacios, o sea, estamos comprometidos con lo que pasa en el barrio, con las problemáticas que surgen todos los días o que surgen hace 1000 años, que no se resuelven. Y es verdad que lo nuestro, y no tenemos la fórmula mágica, obviamente, pero por lo menos sabemos que en el hacer hay algo de transformación. Que no es suficiente, por supuesto, pero que en el hacer todos los días, en cada uno de los espacios comunitarios que existen, y que por supuesto que otras organizaciones también construyen, hay algo ahí para potenciar la militancia, los desafíos que tienen ahora, o sea, principalmente, desde que asumió Milei hasta esta parte, hay menos tiempo, se necesita trabajar más para conseguir menos plata incluso, se deterioró muchísimo todo, estamos todos más locos, estamos todos más cansados,
mal dormidos, con muchas más dificultades, y eso por supuesto que influye al tiempo que uno tiene para militar, a la carga mental que uno le pone, que tiene mucho más, entonces que la energía mental que uno le puede poner a construir un espacio, y todo eso genera un deterioro, obvio, lógico, porque nos pasa en nuestras casas, en todos los ámbitos donde estamos, en el trabajo, lo que sea. Entonces la militancia sí se ha sentido como replegada en este último tiempo, a su vez de que hay un contexto político complejo que todo el tiempo está tratando de vapulear a la política, los espacios comunitarios, a las organizaciones sociales, a todas las entidades intermedias de la sociedad, ¿no? Como a los sindicatos, los movimientos sociales, las asociaciones de lo que sea, que luchan por algo, lo que sea, este gobierno las ha atacado. Sí, como que somos todos ñoquis y que militar está mal, o sea, es eso, ¿no? Como la política como mala palabra, la política en el barrio como mala palabra. Sí, sí, totalmente. Y eso es algo que, bueno, la militancia, digo, no es para responsabilizar, por supuesto, porque no es algo que nosotros solos tenemos que hacer, pero sí empieza por nosotros, porque ahí nosotros tenemos que volver a valorizar la palabra de la política, que es la única herramienta de transformación y no nos va a sacar el mercado de las situaciones difíciles. Porque en eso creemos que no, que es la política la única. La política en un sentido amplio, no la política, los dirigentes políticos, no la política, no sé, los burócratas, no, la política tiene que ver con todos nosotros también, con todos los que construimos los espacios todos los días, porque también si no es cuestión de que la política corresponde a algunos y no a otros. Y la política está en las universidades, está en los hospitales, está en las escuelas, está en los barrios, está en los centros jubilados. La política está en todos lados, está en la casa de uno. Entonces hay que volver a un poco ese sentido amplio de la política, creemos nosotros, y bueno, por supuesto que es un desafío enorme en este contexto. Sí, totalmente, pero es verdad que ahí con esto nos tirás como una tarea para hacer algo, ¿viste? Como bueno, por lo menos por dónde arranco. Por dónde arranco es en el espacio donde estoy, que puede ser un centro cultural, como vos decías, que puede ser un centro de jubilados. La radio. En la radio, obviamente, sí, siempre hay espacios donde se puede hacer y lo más importante es eso, ser consciente de lo que estamos haciendo también es política. Y por último te quería preguntar, Sofi, si tuvieras que dejarle una idea, una alerta o una esperanza a los jóvenes, a las jóvenes que hoy sienten que nada cambia, ¿cuál sería? Los jóvenes. Los jóvenes. Ay, los jóvenes. Yo creo que lo que tienen que hacer es hablarse entre ellos. Reunirse entre ellos, organizarse entre ellos, porque la palabra que un joven le puede decir a otro es la palabra como más valiosa y que más le va a prestar atención, ni más ni menos. Y en este momento donde es tan difícil comprender lo que pasa, porque también la realidad cada vez más compleja y cada vez todo está atravesado por lo económico, ¿no? En este momento, como todo el mundo habla de eso, condicionado totalmente, y que es difícil entender lo económico también. Sí. Porque no estamos hablando por ahí, ojalá estemos hablando como que falta un programa productivo, industrial, que falta potenciar a las pymes, al sector, al trabajador registrado, al no registrado, etcétera, etcétera. No, estamos hablando de la LELIC, de la LEVAC, de LECOP, Patacones, no sé, o sea, es todo un mundo que es tan alejado de lo que nos pasa todos los días, que le pasa a los jóvenes y le pasa a todas las edades, ¿no? Obviamente, que es difícil de construir un panorama general, que creo que por ahí para los jóvenes es interesante que traten de comprender la realidad entre ellos. Que traten de construir una mirada que sea constructiva entre ellos y, por supuesto, con aportes de otros y otras que entre todos se construyen muchísimo mejor. Pero que si están en la escuela, si están en la universidad, si están en el trabajo, si están en la radio, si están donde sea, que habitan,
traten de reunirse entre ellos y que de algo bueno va a salir de eso. Y que seguir apostando a la política en tiempos donde la política es mala palabra, eso ya es transformador. Entonces, bueno, a no perder la esperanza, pues si nosotros no la perdemos, que no la pierdan los jóvenes, por favor. Totalmente, Sofi. La verdad es que es un gran mensaje y como te dije, para la gente que está escuchando la radio, que está escuchando la FM Bajo Flores desde distintos barrios de la ciudad, de Buenos Aires, del conurbano bonaerense, hay una tarea por hacer, ¿no? Y es empezar a ser conscientes nosotros mismos de que cada rol, cada espacio que ocupamos tiene su beta política y hay que verlas, hay que ser conscientes de ella para poder dirigirla por el camino del bien. Sí, totalmente. Es que si no estamos entre nosotros también, esto se va a llevar mucho más difícil. Sí. Entonces hay una búsqueda, porque también es verdad que todos queremos como comprender lo que pasa. O sea, ¿nos angustia la realidad? Sí, obviamente. ¿Estamos desbordados? Sí, claro. Bueno, qué mejor que reunirnos entre nosotros y tratar de comprender lo que pasa. Eso por ahí, digo, en la militancia y todo es algo que hacemos mucho, que vemos que bueno, que si la política más de las altas esferas está en un momento también muy complejo, que no se sabe para dónde ir, y digo de todas las fuerzas políticas, sí, no solo del peronismo, del radicalismo, del PRO, de la coalición cívica, de un montón de fuerzas y de estructura partidaria que siempre tuvieron como, bueno, más peso, y hoy en día están desorbitadas. No vamos a encontrar la respuesta en otros, lo vamos a encontrar en los espacios donde nosotros habitamos. Me parece que se empieza por ahí, y sí o sí me parece que el foco, ponerlo en los barrios, es algo que también es transformador, porque siempre estamos mirando, nos hacen mirar también, ¿no? Otras cosas que pasan afuera de los barrios, que parece que son más importantes. Bueno, no sé si están así. Todo lo que transcurre en los barrios es un problema o no un problema o una virtud, pero de todos y todas. Claro. Entonces los espacios de los barrios son valiosísimos para pensar la política. No es casual que después muchos vienen al barrio a sacarse la foto, a la campaña, a esto, al otro, y bueno, porque lo desconocen. Entonces nosotros que los conocemos bastante, tenemos mucho para aportar a eso. Totalmente. Para valorizar también, tipo, la radio también, o sea, todos los espacios tienen su valor, y qué mejor que las personas que los construyen puedan sentarse a discutir política y ver qué pasa en la actualidad, qué nos está pasando. Así es. Me encanta. Así que, Sofi, como te dije, hoy nos trajiste mucho para pensar. Nos trajiste mucha tarea. Así que, nada, te agradecemos por estar acá, por estar hoy en el informativo de la tarde. Estuvimos hablando un poquito con Sofía Lázari. Ella es politóloga, es coordinadora de la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad de El Salvador y además es militante del movimiento Evita acá en nuestro barrio, y también forma parte de la producción de un programa de radio que sale los sábados. Sí, los invitamos a todos y a todas a escuchar Mejor que Decides Hacer, que sale los sábados de 2 a 3 de la tarde. Bien, perfecto. Y tenemos también un saludo en Facebook para Sofi. No lo tengo. Pero bien, pero tenemos un saludito por ahí de Verónica Palacios Paniagua. Vero, que te manda un saludito. Bueno, gracias, Vero, saludos. Y manda un saludo para el programa, así que le mandamos un saludito a Vero. Bien, Sofi, muchas gracias por estar acá. A vos, muchas gracias. Espero que vuelvas pronto al estudio, seguramente vamos a tener muchas cositas más de las que hablar. Me encanta, gracias. Dale, listo. Ahora sí, nos vamos a escuchar algo de música, Bren, y volvemos en un ratito. Escuchas FM Bajo Flores 88.1.